False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous. Entonces no nos queda más que el marca, hay que coger al marca, macho, ahora. Porque con el marca y con la televisión española se acabó todo, ya no tienen a nadie. Y además a los otros les dará vergüenza quedar solos. It's time to insist on the idea, or you are considering changing the way you play to protect yourself better. Come on. Insisto, muchas veces es desagradable y cruel, te hacen sentir pequeñito. La interpretación siempre negativa, nunca positiva. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Flick está condenado. O al menos lo va a estar mientras algo no cambie. Este es el video más importante que he hecho en mucho tiempo, seguramente el más importante que he hecho en este año. Hoy no les voy a hablar de cuestiones subjetivas, les voy a mostrar datos. Datos que contextualizan toda la desinformación que se ha estado hablando en las últimas semanas. Datos que demuestran que hay una trampa que la prensa siempre pone y el culé vuelve a caer. Y ya no solo la prensa, yo creo que a estas alturas, por cómo se han ido desarrollando las cosas a nivel mediático, podemos considerar también a los creadores de contenido y a cualquiera que tenga una voz mínimamente importante en cualquier red social. El trabajo de Flick está condenado a acabar más pronto de lo que debería, a menos de que el barcelonista comience a darse cuenta de ciertas cosas, no opiniones, sino hechos. Y es que creo que todos estaremos de acuerdo de que hasta antes del partido del Celta hemos vivido en este proyecto Flick el momento más caótico e inestable. El dato de los 16 goles en contra en 9 partidos, yo no sé cuántas veces lo he escuchado. En cada retransmisión, y cada uno de ustedes podrá seguramente darme su testimonio en los diferentes países en los que están, el comentarista de turno en los partidos del Barça hablaba y machacaba con respecto a los problemas defensivos, la cantidad de goles que encajamos. Un dato totalmente descontextualizado, que a pesar de ser real, no deja de ser malintencionado cuando solo te presentan esa parte. Y es que la campaña es evidente. En cualquier espacio donde estén hablando del Barça en esta temporada, te vas a encontrar titulares similares, te vas a encontrar una temática similar, con el tópico de toda la vida de que le agarraron el truco, un tópico que se ha hablado desde las épocas de Cruyff, pasando por Van Gaal, Guardiola, Luis Enrique y llegando ahora a Hansi Flick. De hecho, es muy curioso que si te pones a revisar lo que hablaban los mismos medios que ahora le están tirando basura a Flick sobre el trabajo de Xavi, y es que la crítica era por algo totalmente contrario. Si en el caso de Hansi encajamos muchos goles, pero marcamos muchos, el problema es que nos encajan muchos goles. Si en el caso de Xavi metíamos pocos goles, pero encajábamos poco también, el problema era que marcábamos pocos goles. Fíjate tú, hay una parte ahí, en ambas frases, que es la única la que se presenta a la audiencia. Y esto me devuelve al concepto el cual yo he mencionado no sé cuántas veces en este canal, pero que esta vez se los traigo de manera gráfica. La teoría del encuadre, la teoría del framing. Esto es un concepto totalmente estudiado. Todos estos comunicadores, estos periodistas, todos estos medios que lideran estas campañas mediáticas son totalmente conscientes de los frutos que te dan. Son totalmente conscientes de qué mensaje ponen a la audiencia para conseguir qué cosa. Y es que si hablamos del actual Barça de Flick, hablamos del actual campeón de todas las competiciones del fútbol español, de Liga, de Copa, de Supercopa. Un equipo de los más jóvenes de Europa en promedio. Un equipo que cuenta mucho con la Masía, que hemos competido y estamos ganando a pesar de las trabas al momento de fichar que nos pone el presidente madridista de la Liga Española, a pesar de la plaga de lesiones, a pesar de competir con un club estado, a pesar de la campaña de acoso al propio Flick, que recordaremos cómo llegó al inicio de la pasada temporada con la sonrisa con la que hablaba en la rueda de prensa y ahora mismo va a las ruedas de prensa con una cara muy seria, incómodo, amargo, porque evidencia, y no es tonto, para nada lo es, evidencia las malas intenciones que tiene esta gente para crear una animadversión hacia su trabajo, hablando solo de la parte negativa.
Y es que la imagen habla por sí sola. It's time to insist on the idea, or you are considering changing the way you play to protect yourself better? Come on, I answered two questions before. Sorry. No, it's not the way to change, okay? It's not like that how we want to play. We are Barça. En pocas palabras, cuando hablamos de framing, hablamos de la parte que te hablan los medios cuando hay todo un contexto, un panorama al cual ellos se saltan. Fíjate que solo te hablan de los goles que le encajan al Barça de Flick. No te hablan de los goles que mete el Barça de Flick. Fíjate que solo te hablaban de los goles que no metía Xavi, pero no te hablaban de los goles que no le metían al Barça de Xavi. Y tenemos una infinidad de ejemplos para hablar de este tema. Por ejemplo, portada, el robo al Leipzig por parte del Madrid de visitante. Golazo infernal de Brahim para quedarse con la ida en Alemania. Victoria por 1-0 de visitante. Victoria por 1-0 del Barça contra el Porto. Barcelona ganó con polémica 1-0 al Porto. Fíjate tú que si hablamos de polémica, este fue el partido famoso del gol de Brahim tras un gol anulado al Leipzig, que incluso el propio Toni Kroos aceptó que era un robo. Otro robo. Uno de los robos más criminales que hemos visto en las últimas décadas en el fútbol europeo. El robo a la Almería en el Bernabéu, con los goles, con el bíceps de Vinicius, con los goles anulados a la Almería. El merengue lo dio vuelta y ganó un partidazo en el Bernabéu. ¿Cuál es el encuadre? Qué partidazo, la épica, ¿no? La épica. Si hablamos de una remontada del Barça en el campo del Betis, el 2-4, remontada agónica de los culés en Sevilla. Cuando remonte el Madrid es épico, es un partidazo. Cuando remonte el Barça es agónico, es sufriendo. Este quizás uno de los ejemplos más bochornosos que hemos visto en cualquier medio de comunicación, que cuando España perdió la Eurocopa femenina, pusieron que el Barcelona había perdido la Eurocopa femenina. Pusieron a Aitana con la camiseta del Barça, uno de los mejores ejemplos que podría dar en este sentido. Y vuelvo al tema de los goles encajados por Flick, porque algunos de ustedes me podrán decir, pero Prime, ese es un dato, eso no es subjetivo. Y sí, es cierto, nos marcaron 16 goles en los últimos 9 partidos. Pero vuelvo a lo que dije hace un momento, te hablan solo de los goles que te marcan. ¿Cuál es el framing acá? ¿Cuál ha sido la manipulación por parte de todos aquellos que de alguna manera quieren darle una respuesta al culé cuando el culé busca alguna explicación sobre el por qué el Barça no está rindiendo como le gustaría? Y es que si tú quieres hacer un análisis real, un análisis serio con respecto al tema goles, simplemente hablamos de ese dato, ¿vale? Vamos a detenernos un momentito a hablar de ese punto. El tema goles en el Barça de Flick. No solo puedes hablar de los goles que te marcan, sino también tienes que hablar de los goles que tú marcas. Y es que con esos 16 goles en 9 partidos sumábamos 20 goles encajados, ahora 22 con el partido del Celta, en los primeros 15 partidos de toda la temporada. ¿Qué es lo que no te están diciendo? Que el Barça había marcado hasta ese entonces 40, ahora 44 con los 4 que le metimos al Celta. Literalmente marcamos todavía el doble de lo que nos marcan. Y digo todavía porque la pasada temporada la cifra era 43 goles marcados a 14 goles encajados. Así que les vuelvo a animar a que hagan un ejercicio de memoria y se acuerden que cada vez que han escuchado al periodista de turno, al narrador de turno en los partidos o al youtuber de turno, cada vez que hablan de los goles con respecto al Barça, ¿cuántas veces han escuchado que solo se habla de los goles que nos marcan y no de los que marcamos? Por eso digo que es un dato descontextualizado. Por eso digo de que el framing utilizado con respecto al tema de los goles es malintencionado. Pero vamos a ir más allá. Lo que están viendo en pantalla son los números de 4 campeones de liga. Del Barça de Flick, del Barça de Xavi, del PSG de Luis Enrique y del Bayern de Company. Porque mucho se habla de estos dos últimos equipos. Obviamente lo de siempre, ¿no? Cuando se habla del Barça, muchas veces el culé incluso cae en esto. Y al momento de hacer comparaciones, lo de afuera siempre es mejor que lo que hay adentro. Siempre se valora más lo que está afuera que lo que está adentro. Pero ese es otro tema. Pueden poner pausa al video si quieren para revisar más específicamente los números, pero en pocas palabras, he puesto solo la cantidad de goles encajados y que encajan
en sus respectivas ligas, teniendo en cuenta también que hay menos partidos en Francia y en Alemania en comparación a lo que hay en España, y también teniendo en cuenta de que he redondeado las cifras, las décimas y las centésimas, para tratar de poner los números más simplificados posibles para que sea fácil de entender. Y es que la pasada temporada, el Barça de Flick marcó 102 goles y encajó 39 en total. Un promedio de 3.4 goles a 1.3. ¿Qué significa? De cada 1.3 goles que le marcaban al Barça de Flick, el Barça marcaba 3.4. Y si nos vamos al de Xavi, es increíble. El Barça de Xavi marcó 70 goles por los 20 que le marcaron. Lo que significa de que por cada gol que le marcaban al Barça de Xavi, ese Barça marcaba 3 goles y medio. Y es que si tú te fijas, el promedio, en promedio, repito, es el mejor de los 4. Podemos hablar de que hay 32 goles de diferencia entre el Barça de Flick y el Barça de Xavi. Es cierto, podemos hablar de espectáculo, que son cuestiones ya más subjetivas, de acuerdo a, a cada quien lo que le gusta, ¿no? Pero si hablamos meramente de números, ¿qué nos dicen los números? De que en promedio, el Barça de Xavi era superior con respecto a goles que marcaba en comparación a goles que le marcaban sobre los 3 campeones de liga. Y que nadie me malentienda, porque ya veo a alguno enojadísimo ahorita escribiendo en la caja de comentarios que Xavi es basura. Independientemente del concepto subjetivo que uno pueda tener con respecto al Barça de Xavi, estos son simplemente números. Esta no es mi opinión, estos son hechos. Y creo yo que todos vamos a estar de acuerdo en que nos gusta más el Barça de Flick que el Barça de Xavi por el mero hecho de que es más ofensivo. Por eso es otra conversación y lo vamos a hablar, de hecho, un poquito más adelante. Hablamos del PSG de Luis Enrique, 92 goles marcados la pasada temporada por 35 que le marcaron, 2.6 a 1 su puntuación. Y el Bayern de Company, 99 goles marcados a 32 goles recibidos, 3 a 1. Los 4 proyectos, los 4 entrenadores tienen números de equipo ultra competitivo, por balance de equipo ultra competitivo. Si le sumas al hecho de que el PSG de Luis Enrique en esta temporada pasada llegó a 84 puntos, el Bayern de Company a 82, que insisto, su liga tiene menos partidos, y que ambos Barça, tanto el de Flick como el de Xavi, campeonaron con 88 puntos, ya te das cuenta, sobre todo para alguien que ya lleva tiempo viendo fútbol y sabe más o menos cuándo hay una puntuación competitiva y cuándo no. Sabes que estos números son de muchísimo mérito. Mucho más mérito cuando tienes los números, y ahora nos vamos a detener en el Barça en específico, en estos 2 Barças, cuando tienes los números de récord que han tenido ambos Barças. Y es que muy rápido nos hemos olvidado del récord defensivo del Barça de Xavi y del récord ofensivo del Barça de Flick. El Barça de Xavi fue el campeón de liga con menos goles encajados en la historia, con solo 20 goles encajados en 38 partidos. Y el Barça de Flick, bueno, el tercero más goleador de la historia. Uno de los mejores inicios goleadores de la historia, el Barça de Flick. ¿Por qué les hago recordar a esto? Porque, si se fijan, ambos proyectos tuvieron una temporada histórica con respecto a registros y con respecto a rendimiento, independientemente de las sensaciones subjetivas, repito, solo hablamos de hechos, solo hablamos de cifras, y con respecto a cifras, ambos equipos tienen el precedente de que cuando campeonaron en sus respectivas ligas, en los 88 puntos, dejaron registros históricos para un lado o para el otro. El Barça de Xavi dejó registros históricos a nivel defensivo, el Barça de Flick ha dejado registros históricos a nivel ofensivo. ¿Qué pasó la siguiente temporada cuando empezó un bache? Porque ahí está la clave también, recordar de que nunca y no existe y no va a existir ningún proyecto, ningún entrenador cuyo rendimiento sea lineal, cuyo rendimiento sea perfecto. Si no, Guardiola lo hubiera ganado absolutamente todo, a todo lugar al que ha ido, y hasta Guardiola tuvo un bajón la pasada temporada. Y repito, nos estamos deteniendo solo en Liga porque es lo que más podemos comparar, porque son todos contra todos, porque ambos Barças se enfrentaron a todos los equipos en comparación a que son diferentes rivales los que se encontraron en Copa o en Champions, por poner un ejemplo. Lo mismo con el caso del PSG y del Bayern. ¿Qué pasó en esta última temporada del Barça de Xavi? Donde los registros bajaron, donde el nivel competitivo bajó un poquito al punto de que en lugar de conseguir los 88 puntos de la temporada anterior se consiguieron solo 84. Fíjate
que la virtud de Xavi logró ser defensiva. Y cuando bajó un poco su rendimiento, ¿en qué enfocaron todo su trabajo? En la parte ofensiva, en que marcaba poco. Fíjate qué está pasando con Flick. Y pongo unos ejemplos en pantalla con respecto a ciertos medios en particular, pero yo estoy seguro de que todos ustedes tienen anécdotas de haber escuchado al medio de turno en su respectivo país, en su respectiva cadena de televisión o cable, por donde lo vean, que repite estas mismas cosas. Que cuando te dan datos, no te dan el dato completo, te lo dan seleccionado. E insisto, esto no se trata de cuestiones subjetivas, que te puede gustar más o menos el Barça de Xavi, te puede gustar más o menos el Barça de Flick, porque yo recuerdo también la temporada pasada, cuando tuvimos un bajón entre noviembre y diciembre, ya se hablaba de que nos habían agarrado el truco y de que no se podía jugar así y tal y cual. Ahí está la entrevista a Íñigo Martínez. Yo saqué un video hace unos días donde a Íñigo Martínez, que ahora todo el mundo dice que porque Íñigo no está, encajamos mucho, a Íñigo Martínez le decían que ya nos habían pillado el truco, que ya no funcionaba. Y el propio Íñigo explicaba qué es lo que verdaderamente estaba pasando. No sé si tenéis la sensación, con lo que ha pasado en San Sebastián y en Vigo, que los rivales ya saben cómo romper esa línea que tiráis de fuera de juego, que ya os han cogido un poco la dinámica, y si hay que cambiar algo para corregirlo. Se está invisibilizando todo lo que pasó la pasada temporada y actualmente se está hablando de que no podemos jugar así, cuando se demostró hace unos meses que sí. Pero te doy otro dato. Les mostré cuál es el promedio goleador del Barça de Flick, 102 goles a 39. Este fue el promedio goleador del Barça de Guardiola en su primera temporada, de la 2008-2009. 105 goles marcados a 35 goles encajados. Es parecidísima. Es parecidísima. Y con esto no quiero decir que Flick va a ser como Guardiola, que ojalá sería la mejor noticia posible. Lo que quiero decir es que es un reflejo de números ultra competitivos en un sistema ofensivo. Y que si ya demostró que puede lograrlo, que lo ha logrado y que nos ganó 3 títulos la pasada temporada, no puede ser que al primer bache esto no haya servido de absolutamente nada para poder confiar a ciegas en el entrenador. Porque la clave está en eso, de que cuando las cosas van mal, el culé, el aficionado en general, tiene que decidir en quién confiar. Y al momento de decidir cuáles son las voces que están alrededor que buscan darle la respuesta en la cual tiene que creer, está la voz de la prensa, del narrador de turno, del analista de turno, del youtuber de turno, o está la voz del propio entrenador. Y el propio entrenador, el propio Hansi, varias veces ha explicado el tema de los problemas defensivos, el tema de la concentración, de la presión, nunca de la línea adelantada. Y yo puse al inicio de este video, en la intro seguramente, las palabras de Flick explotando ya por el tema de machacar con el tema del estilo. Porque él se da cuenta de que están envenenando al barcelonista para que le agarre manía a la manera de jugar, cuando el problema no es la manera de jugar, el problema es cómo se está ejecutando. Y esto no significa, porque ya me veo alguno, ya saqué un video hace unos días con respecto a este tema, con respecto al tema de la presión, y que eso inevitablemente genera desajustes defensivos, no el concepto, sino el tema de la ejecución del concepto. Y recuerdo algún comentario que me puso: mándale este video a Flick, ¿no se ha dado cuenta? Claro que se ha dado cuenta. El que más sabe, más que la prensa, más que yo, más que tú, es el propio Flick. Y alguno me puede decir, entonces, ¿por qué no lo soluciona? Porque esto no es el FIFA. Esto no es apretar un botón. Esto no es, hay un problema defensivo. Bueno, voy a ponerle la tarjeta de que aumente defensa, aumente presión, aumente físico, como era en el Ultimate Team. Esto no funciona así. Son procesos, si no, ni siquiera Guardiola se hubiera estancado la pasada temporada en un City que parecía una banda. Y alguno me podrá decir, Prime, pero ya sabemos lo que hace la prensa. Todos lo sabemos, ya estamos acostumbrados. Los audios de Florentino, que la caverna, que son enemigos, lo que quieras. A mí me sorprende mucho, y en parte lo entiendo, pero la dicotomía al momento de decir y actuar. Y es que el barcelonista en general habla mucho de la caverna, desgracia mucho a Florentino y desprecia mucho al periodismo, pero cuando hay un mal momento, repite lo mismo que dijeron estos. Y es que, para mí al menos, y agradezco a los que se han quedado hasta esta parte del video, la clave no está en saber que la caverna es pro-madridista. La clave, creo yo, está en reflexionar e identificar qué es lo que decimos nosotros cuando hay mal dadas. Porque el basureo constante de la caverna no es para cosechar en el día del día, es para cosechar cuando llegan los malos momentos, y no cosechar a través de algo que ellos hagan directamente ese día, sino sobre todo cosechar a través de la actitud que toma el culé
aquel día. Estas palabras, por ejemplo, estos comentarios que son de gente random, y yo no me quiero meter con esa gente, son representaciones de las cosas que se han estado diciendo en las últimas semanas. Me parece totalmente ilógico y contradictorio hablar constantemente del tema de la prensa y cuando hay un mal momento repetir las respuestas y los mantras que salen de la propia prensa. Y deteniéndonos específicamente en el tema que más se ha estado demonizando en las últimas semanas, que es la línea adelantada, la línea defensiva adelantada, es totalmente ilógico, irrespetuoso, falso directamente que alguien quiera vender de que es una manera que no te permite ser competitivo. Estas son imágenes del Bayern del sextete de Flick. De hecho, esta imagen es del 8-2. Estas son imágenes del Bayern de Flick. Y alguien me puede decir, pero eso fue hace no sé cuántos años, eso ya no funciona, los equipos se adaptaron. Hace unos meses, hace unos 5 meses el Barça ganó todo en España jugando así. Pero en Europa, cuando la gente habla de que nos metió 7 el Inter, todos hablan de que nos metió 7 el Inter, pero no de que metimos 6. Y perder por un gol no significa ser anticompetitivo. Todo lo contrario. A una de las defensas más rocosas de Europa. Y sinceramente entiendo al culé que en un mal momento trata de encontrar explicaciones, trata de encontrar una respuesta ante el mal resultado o el mal rendimiento del equipo. Y digo que entiendo porque sé que el culé, en esta intención de buscar una respuesta, cuando levanta la cabeza y presta atención, a su alrededor está esto. Específicamente esto. Que hay una plaga de lesiones. Que has perdido jugadores demasiado importantes para el tema de la presión como Rafinha, como Lewandowski para la construcción del juego que te baja balones, como Joan García, un arquero diferencial, que tienes jugadores que salen de lesiones o que juegan tocados, como Lamine Yamal, como Frenkie de Jong, como Pedri que ni siquiera podía rotar hasta que se terminó lesionando, que no te han dejado fichar para poder tener una plantilla más compensada, que a Flick ya se está quemando en las ruedas de prensa porque lo paran acosando mediáticamente, pero no. Solo céntrate en los goles que te marcan. Es el camino para que tú le agarres animadversión al estilo de Flick. Y agarrar la animadversión al estilo de Flick es agarrar la animadversión al propio Flick. ¿Qué pasa cuando le agarra una afición animadversión a su entrenador? Que termina mal, que lo terminan sacando. Y con este video no quiero dar a entender que todo está bien en el Barça, que estamos al mismo nivel que la pasada temporada. Para nada. Y entiendo, y lo puse acá, en la estadística de goles que encajamos y que marcamos, de que evidentemente los números son peores que el año pasado, pero no son una catástrofe como te están vendiendo. Seguimos marcando literalmente, porque actualmente con el partido del Celta vamos 44-22, seguimos marcando el doble que el rival, y esto no significa conformarnos con eso. Obviamente mientras menos nos marquen y mientras más marquemos, mejor. Eso significa que hay trabajo por hacer para volver al nivel, como ya lo he dicho bastantes veces Flick. Hay trabajo por hacer para volver al nivel competitivo de la pasada temporada. Trabajo para volver a ser un bloque, para volver a perfeccionar el desarrollo y la ejecución de la idea, pero no cambiar la idea. Porque la idea ya te dio hace unos meses 3 títulos, y te dio 3 títulos jugando de manera espectacular. Y el ejemplo que puse con Xavi, que repito, hablé de números, e insisto, son hechos. Pero fíjate tú, de que hablamos de un Barça con récord defensivo y que la siguiente temporada, que ya arrastraba dudas, justamente por eso, por el tema de marcar poco, terminó cosechando toda la animadversión que se le había creado la pasada temporada por el tema de marcar poco. En este caso del Barça de Flick, marcamos mucho, nos marcan mucho también, y en esta temporada vemos que ya se está cosechando ese veneno que se plantó la pasada temporada. Y creo yo que la mayoría entraremos en un consenso de que nos gusta más, o nos ha gustado más, el Barça campeón de Flick que el Barça campeón de Xavi, porque el culé está acostumbrado a un juego ofensivo. Creo yo que en eso vamos a estar de acuerdo. Entonces, si ya te he demostrado ese entrenador hace unos meses que es capaz de ganar, jugando de manera espectacular, ¿por qué no puedes confiar en él cuando hay mal dadas? Si tú eres consciente de que Florentino controla la prensa, de que la prensa es malintencionada, es pro-madridista, ¿por qué cuando hay un mal momento, en lugar de confiar en Flick, confías en la prensa? Y alguien me puede decir, no, yo no confío, pero están diciendo lo mismo que dice la prensa, aunque no se haga de manera voluntaria.
E insisto, es muy necesario ser consciente de quiénes están diciendo qué cosas. Para mí, los mal dados, los malos momentos, los empates, las derrotas, las eliminaciones, lo mejor que se puede sacar de eso es identificar dónde sí y dónde no. Porque mientras algunos van a repetir lo que dice el Chiringuito, el Marca, el AS, la COPE, el ACER, el Sport, otros, muy pocos, pero los hay, repiten lo que te dice el que sabe. Y el que sabe es Flick. Estos no son los que saben. Yo no soy el que sabe. El que sabe es Flick. Y yo lo que estoy poniendo acá simplemente son contraste de datos. Contraste de datos numéricos y contraste de datos mediáticos. Y el dato mediático nos dice de que una temporada con récord defensivo de Xavi como campeón de España no le sirvió en la siguiente temporada porque centraron toda la crítica en la cuestión ofensiva del equipo. Y un Barça de Flick con récord ofensivo como campeón de España, la siguiente temporada han centrado toda la crítica en la cuestión defensiva. ¿Y esto qué genera? Genera un culé que reduce todo el trabajo de un entrenador al defecto. Y es que no existe sistema que te garantice golear y que no te goleen absolutamente todo el tiempo. Hay algunos que tiran más para lo defensivo y otros más para lo ofensivo. Ni Guardiola. Y mira que Guardiola es de los mejores. Mira lo que pasó la pasada temporada con Guardiola. Y Guardiola no era la prensa. Guardiola sabía cuáles eran los cambios, las mejoras, las correcciones que tenía que hacer con el City. Pero a pesar de saberlo, vimos que toda la temporada pasada fue una ruina para el City. Porque insisto, esto no se trata de apretar un botón. ¿Y cuál es mi punto? Mi punto es hacer verdadera autocrítica. Que veo que esta palabra la utilizan mucho para criticar a los jugadores o a Flick. Verdadera autocrítica como culé. Y te pregunto, como culé, cuando perdemos o cuando empatamos, tus análisis o tus respuestas, ¿a qué se parecen más? ¿A lo que dice Pedrerol o a lo que dice Hans-Dieter Flick? Si queremos hacer autocrítica a nuestro equipo, creo yo que tenemos que empezar haciendo autocrítica nosotros como aficionados. Y si queremos un equipo de excelencia, creo yo que tenemos que ser, como mínimo, aficionados de excelencia. Y un aficionado de excelencia no es el que aplaude solo en las victorias y machaca en las derrotas. Un aficionado de excelencia, al menos para mí, es el que aplaude en las victorias, pero es resiliente en las derrotas. Sobre todo, cuando el que está en el banquillo ya te ha demostrado valer. Sobre todo cuando el que está en el banquillo hace unos meses te dio 3 títulos jugando de manera espectacular. Y es que ya pasaron por aquí Guardiola, Luis Enrique, Xavi, y a ninguno se lo valoró. Guardiola terminó estando 3 veces más tiempo en el Manchester City que en el club de su vida. Luis Enrique terminó en el club de Qatar. Xavi ninguneado e insultado. Y a este paso, como van las cosas, porque ya te digo yo, no soy Nostradamus, pero puedo vaticinar algo con toda seguridad. En algún momento, si no es esta temporada, será la siguiente, en algún momento van a haber derrotas, van a haber baches. ¿Y qué es lo que vamos a decir ahí como culés nuevamente? ¿Lo que dice Flick o lo que dice Pedrerol? ¿De qué nos sirve ser conscientes de la existencia de la caverna si cuando el Barça está frágil repetimos lo que dice la caverna? Muchas gracias a los que llegaron al final del video. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.